Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que tú estés viendo, si es que ves esta grabación de esta clase. Me da muchísimo gusto saludarte por este medio. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este curso taller, cómo mantener la vitalidad y el control mental en la era digital. Hoy más que nunca, en un mundo lleno de situaciones que nos estresan, lleno de compromisos, lleno de mucho ruido. Es fundamental aprender a gestionar situaciones difíciles, a gestionar el estrés. Para todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que seguramente van a ver esta grabación, no es un secreto que el uso del Internet, el uso de las pantallas, el uso del mundo digital, pues ha cambiado radicalmente nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar y por lo tanto han cambiado también nuestros resultados. Entonces, es fundamental para nosotros comprender y aprender cómo mantener la vitalidad y el control mental en esta era tan demandante, con tantos retos, con tantos compromisos, con tantas situaciones que nos sacan de balance, que nos estresan, incluso que nos llegan hasta enfermar por no saber gestionar y para gestionar todas estas dificultades, todos estos procesos, todos estos compromisos, para poder mantener una vida llena de vitalidad y bien centrada, bien controlada nuestra mente en esta era digital. Y bueno, muy seguramente te estarás preguntando, ¿Qué vas a aprender en este curso? Voy a delinearte rápidamente el objetivo general de aprendizaje. Al finalizar este curso taller, los estudiantes serán conscientes de los desafíos de la era digital, esos que te hablaba ahorita, y aprenderán a aplicar herramientas psicoemocionales y hábitos saludables a fin de mantener la vitalidad y el control mental para lograr una vida más saludable y más productiva. Si te das cuenta, este, este objetivo general contempla las tres áreas que afecta o que debería afectar un buen curso, sea digital o sea presencial, las tres áreas del conocimiento y las tres áreas que debe afectar el desarrollo de un curso o de un aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje cognitivo. Lo primero que tienes que aprender es ser consciente de estos desafíos, es decir, conocerlos, el área cognitiva, saber que estos desafíos existen y saber cómo afrontarlos. Pero en segundo lugar, de nada te serviría aprender si no aprendes a aplicar herramientas para poder gestionar favorablemente eh, pues estos desafíos. El área psicomotora es el saber hacer, a fin de mantener la vitalidad. En la tercera área es el área afectiva, saber ser. Es decir, eh, no solamente vas a aprender conocimientos, vas a aprender información, sino que vas a aprender a aplicar herramientas para que puedas gestionar favorablemente el estrés, mantener el control mental y mantener la vitalidad en este mundo digitalizado. Es decir, para que seas una nueva persona más pacífica, más productiva, más energizado, más energética. Entonces, este es el objetivo general de aprendizaje. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo lo vas a aprender? Bueno, en primer lugar, estudiando el conocimiento temático de este curso. Ahorita te lo voy a compartir. ¿Qué es estudiar? Bueno, en primer lugar, asistir a las clases, ver las grabaciones, porque la repetición es la madre del aprendizaje.
ver las grabaciones, seguramente alguna lectura que te recomiende por ahí también hacerla y todos los complementos que va a llevar consigo este curso para que puedas aplicar las herramientas psicoemocionales y los hábitos saludables y para que puedas tú convertirte en una nueva persona, como te decía, que aprendas a desarrollar nuevas habilidades, nuevos hábitos. Esto, así es como lo vamos a aprender. El curso, aparte de información, tendrá complementos, tendrá herramientas y tendrá también ejercicios que te voy a sugerir y que algunos los vamos a hacer aquí eh, en vivo en cada una de las clases para que aprendas cómo hacerlos, para que emules también esos ejercicios. Vamos a practicar, por ejemplo, sesiones de mindfulness dentro del curso y otros ejercicios que no vale la pena entrar ahorita en detalle. Bueno, ¿cuál es el contenido de este curso? El curso consta de 3 módulos. El primero se llama ¿Cómo mantener el control mental en la era digital? Y este curso consta de 2 clases. Esta primera clase, cómo afecta a nuestro cerebro y por tanto a nuestra mente el abuso de las pantallas en la era digital. ¿Qué son las pantallas? Todas las pantallas de las cuales seguramente tú haces uso, espero que no abuso, eh, tu teléfono inteligente, tu smartphone, tu computadora, tu tablet o las pantallas, otras pantallas de televisión, de juegos, etcétera. La clase número 1, hoy nos vamos a enfocar a entender qué afectación tiene nuestro cerebro eh, por el abuso de las pantallas. Por ahí Jorge está levantando la mano. Adelante, amigo. Sí, nada más una cosa. ¿Se puede entonces considerar a todos aquellos que nos apantallan también, los apantalladores? No, aquí estamos hablando de O las. sea, estamos hablando de pantallas digitales, yo estoy de acuerdo, pero también aquellos que nos apantallan, ¿verdad? De alguna manera. No me gustaría meterme en ese terreno porque no es materia del curso, la verdad. Ese es otro tema que seguramente a lo mejor lo tocamos marginalmente, pero aquí estamos hablando de las pantallas digitales, o sea, el abuso de las pantallas digitales. Clase número 2, herramientas y hábitos saludables para afrontar los desafíos de la era digital y mantener el control mental. Es decir, este es el complemento. No solamente que aprendas cómo te afecta tu cerebro y tu mente, que aprendas cómo gestionar herramientas y hábitos saludables para que enfrentes esos desafíos. El módulo 2 se llama ¿Cómo gestionar el estrés sin morir en el intento? Clase número 1 de este módulo, primero lo primero. Vamos a comprender a profundidad qué es el estrés para poder aliviarlo. Vamos a ver los agentes estresores, señales para identificar el estrés y la neurofisiología muy a fondo, qué ocurre en tu cerebro y en tu mente cuando estás estresado. ¿Cuáles son los efectos del estrés? Es decir, tenemos que comprender, pues. Y en la clase número 2 vamos a conocer los daños del estrés a nuestra salud y aprender herramientas y hábitos para gestionarlo adecuadamente. El estrés daña nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud emocional, por supuesto, nuestra salud espiritual incluso. Acuérdense que somos seres espirituales con un intelecto viviendo en cuerpos físicos, es decir, vivimos la vida en 3 dimensiones que no podemos soslayar ni olvidar jamás. Y el módulo número 3, vamos a descubrir 10 fuentes para recargar tu energía vital. En la clase número 1 de este tercer módulo vamos a ver la importancia de la energía en todo el ciclo del universo. Y en la clase número 2 vamos a descubrir 10 fuentes para recargar esa energía vital muy a fondo y sobre todo con algunos ejercicios prácticos. Bueno, ¿quién soy yo? Para quien no me conozca, ustedes me conocen bien, pero seguramente otros que verán esta grabación no me conocen. Soy Israel Moreno, soy licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac,
soy coach de vida y mentor en liderazgo personal, soy consultor de la Academia del Pensamiento. Además, tengo varios diplomados en teología, en microenseñanza educativa, en comunicación e imagen corporativa, en marketing electoral y liderazgo político, gerencia de campañas políticas, programación neurolingüística y la ley de la atracción. Y últimamente, ahorita soy postulante del Instituto de Certificación, de Certificación Empresarial de México para capacitador experto. Es decir, estoy en proceso, aquí tengo mi manual, estoy estudiando, estoy en un proceso de certificación de competencias eh, para diseño de cursos, para diseño de evaluaciones, para impartición de cursos, tanto virtuales como presenciales. Entonces, estoy ahorita en ese proceso para certificar todos mis conocimientos anteriores y los nuevos conocimientos que estoy adquiriendo en este curso, en este seminario que me va a llevar 3 meses, y para poder emitir certificados avalados, constancias, perdón, avaladas por la SEP y por el conocer eh, de mis cursos y capacitaciones. Pero ante todo, déjame decirte que al igual que tú, seguramente soy un ser humano en autoconstrucción, es decir, estoy tratando siempre de mejorar todos mis aprendizajes. Bueno, vamos directamente al módulo 1, cómo mantener el control mental en la era digital. Objetivos específicos. Ya te di ahorita el objetivo general. Objetivos específicos de este módulo 1. El primer objetivo es que tú conozcas, tú conocerás cómo afecta a tu cerebro y a tu mente el abuso de las pantallas. Es decir, es la clase número 1. Es un objetivo cognitivo, vas a conocer, vas a entender a profundidad qué es lo que ocurre con tu mente con el abuso de las pantallas. Y en la clase número 2, que es el segundo objetivo específico de este módulo, segunda clase, vas a aprender a aplicar herramientas y hábitos saludables para mantener ese control mental en esta era digital. Bueno, vamos de lleno a la clase número 1, una vez habiendo sido claros y expuesto los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de este módulo 1. Vamos con la clase número 1. Seguramente te estarás preguntando cómo afecta tu cerebro-mente el abuso de las pantallas. ¿Cómo es? A ver, bueno, ya lo cerró, creo que María Fernanda Peno, no, ya tiene cerrado su micrófono. Gracias, María Fernanda, estaba por ahí abierto. Bueno, clase número 1, ¿cómo afecta a tu cerebro y a tu mente el abuso de las pantallas? Vivimos literalmente entre pantallas, atrapados, perdón. Nos han hackeado literalmente nuestra atención. Seguramente ustedes, al igual que yo, estamos conectados a un montón de redes sociales y ahí tienen algunas. eh, Tienen el Instagram, el YouTube, el WhatsApp, eh, X, el Facebook, el Google, correos electrónicos, Yahoo, etcétera, etcétera. Entonces, todos este montón de redes sociales, de pantallas, de instrumentos digitales, de plataformas digitales, distraen muchísimo nuestra atención. O sea, vivimos literalmente atrapados entre pantallas. Fíjense, estaba leyendo un estudio hace unos días eh, donde me llamó muchísimo la atención. El común de los mortales que contamos, que vivimos en esta era digital y que contamos con todos estos instrumentos digitales, que contamos con un teléfono inteligente, o sea, la mayoría de las personas, pues, desbloqueamos nuestro celular un promedio de 150 veces por día. Es decir, considerando el tiempo más o menos que permanecemos en vigilia, despiertos, vamos, estamos hablando de una vez cada 6 minutos. Eso es muchísimo. Cada vez que tú desbloqueas tu celular, cada vez que tú vas a atender
la notificación de Facebook, la notificación de Twitter, de tu correo electrónico, etcétera, eh, quitas tu atención de cualquier cosa que estés haciendo. Y hay un principio muy importante, allá donde pones tu atención, allá está puesta tu energía. Por eso, el abuso de las pantallas drena nuestra energía, nos roba energía, porque la energía se nos fuga hacia otras cuestiones. Si tú estás, por ejemplo, redactando, no sé, una carta, o si estás poniendo atención a una conferencia y estás viendo tu celular, el cerebro humano no está hecho, no ha evolucionado para la multitarea. Está hecho para hacer una sola cosa a la vez. Poner atención es fundamental para nuestra productividad. Por eso las redes sociales, pues, nos roban muchísimo nuestra atención. Por eso es tan importante entender la interacción que se da entre nuestro cerebro y por lo tanto entre nuestra mente y el mundo virtual de las pantallas. Comencemos pues por entender cómo es que funciona nuestra mente. Hay un principio fundamental general. Lo primero que tenemos que entender es que somos realmente lo que pensamos y pensamos con nuestra mente. Por más de 5.000 años, por lo menos, de historia registrada, todos los pensadores a lo largo de la historia han estado común y unánimemente de acuerdo en que nos convertimos en lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y al hablar de todos los pensadores, estoy hablando de todas las ramas, sociólogos, psicólogos, filósofos, teólogos, maestros espirituales. Si hay una verdad en la que todos los especialistas están de acuerdo, es en que somos lo que pensamos. Es decir, nos convertimos en lo que pensamos. Los resultados que tenemos en nuestra vida son producto de los pensamientos que hemos generado en nuestra mente. Nuestros pensamientos, pues, crean nuestra realidad. Tal como piensa el hombre en su corazón, así es su vida, dice, por ejemplo, la Biblia. Y cada uno de estos pensadores de distintas épocas, de distintos lugares, de distintas latitudes del mundo, coinciden en esta verdad. El rey Salomón, Siddhartha Gautama, el gran Buda, el gran filósofo Aristóteles, Siddhartha Gautama, un maestro ascendido, Aristóteles, el rey sabio, como le llamaban a Marco Aurelio, no se diga Napoleón Hill, y en la actualidad el doctor Joe Dispenza. Todos están común y unánimemente de acuerdo en que somos lo que pensamos. El doctor Joe Dispenza llega a afirmar en uno de sus libros, en una obra que él tiene que se llama Deja de ser tú, llega a afirmar, si tan solo fuéramos conscientes que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, jamás permitiríamos que un pensamiento negativo se asentara en nuestra mente. Entonces, esto está claro, pero pensamos con la mente. ¿Y qué es la mente? Bueno, la mente y el cerebro, obviamente, que están íntimamente relacionados y unidos, es lo más parecido a una computadora. Una computadora, como tú bien sabes, está constituida por dos elementos fundamentales, el hardware, que es el soporte físico, y el software, que es el programa, lo intangible, lo que no se ve. Bueno, el hardware correspondería a nuestro cerebro y el software a lo que es la mente. Pero la mente es mucho más que una computadora. De hecho, las computadoras son producto de nuestra mente. Vayamos pues a profundizar un poquito a ver qué es la mente. La mente, lo primero que tenemos que decir es que es una actividad. Como a la mente no la ha visto nadie jamás, el doctor Thurman Fleet en el año 1934 creó ese gráfico para entender la importancia de la mente. Si te das cuenta, el círculo superior de esa figura que representa a nuestro ser humano, ese diagrama, ese gráfico,
El círculo superior es más grande que el círculo inferior. Esto implica, lo hizo obviamente el doctor Thurman Fleet a propósito, conscientemente, para darnos la idea de que nuestra mente es más importante que nuestro cuerpo. Mente consciente, dividió la mente en mente consciente, que es la mente pensante, la mente racional, y la mente subconsciente, que es la mente emocional. Y no es que la haya dividido el doctor, o sea, todos los científicos y pensadores también están de acuerdo que nuestra mente funciona en dos porciones, en dos secciones. Tenemos una mente consciente, que es la mente racional, intelectual, y la mente subconsciente, que no es el momento de profundizar en este tema, pero al final de cuentas tenemos que llegar a la conclusión de que nuestra mente es una actividad, es la actividad del cerebro. ¿Y el cuerpo qué es? Bueno, el cuerpo es la expresión de la mente. Vivimos pues nuestra vida en tres dimensiones. Somos seres espirituales con un intelecto, una mente, viviendo en un cuerpo físico. Ahora, ¿qué relación te estarás preguntando entre la mente y el cerebro? Hay entre la mente y el cerebro, porque regularmente la gente confunde mente y cerebro y hay relación, tan íntimamente relacionados, pero hay diferencias. Primero, el cerebro es el órgano de la mente. Y órgano, ¿sabes qué significa la palabra órgano? Significa instrumento. Es decir, es el instrumento de la mente. El cerebro es el órgano de la mente y la mente es la actividad que se produce en el cerebro. El cerebro es materia, es decir, está localizado. Se puede medir, se puede pesar, se puede experimentar con él. Es objeto de estudio de la física clásica, es decir, de Newton. También obviamente es objeto de estudio de las neurociencias de y de otras ciencias, obviamente de la biología y de todas las ciencias que estudian el comportamiento humano. El cerebro es materia, pues está localizado. Esto es lo más importante que quiero que entiendas. Está localizado. Se puede ver, se puede pesar, se puede medir, lo podemos tocar, lo podemos sentir. Está localizado. En cambio, la mente es inmaterial. No está localizada en ninguna parte. Es objeto de la física cuántica, la física subatómica, porque, o sea, si tú me dices dónde están tus pensamientos, no están localizados en ningún lugar. Los pensamientos, ¿qué son los pensamientos? Se preguntaban en alguna ocasión, estaba un neurocientífico y estaba un físico cuántico eh, preguntándose o tratando de definir qué es un pensamiento. Y le tocó el turno primeramente al neurocientífico y dijo, un pensamiento es una descarga de sodio, calcio y potasio que circula por los canales dendríticos de nuestro cerebro. Es decir, es un componente bioquímico para el neurocientífico, porque cuando se genera un pensamiento, el cerebro produce una reacción eh, eh, electroquímica, bioquímica. Por eso es cuando tú piensas en un problema, inmediatamente te sientes mal, porque el cerebro funciona a base de neurotransmisores, que son los que generan la información y distribuyen la información a las demás partes del cuerpo. Entonces, la mente, pues, es inmaterial, no está localizada, es objeto de la física cuántica. Y, de acuerdo con los neurocientíficos, tenemos alrededor de 60, entre 60 y 80 mil pensamientos diarios. Muy importante entender, ir entendiendo esto y entendiendo para que veas después al entrar cómo afecta pues a nuestro cerebro y a nuestra mente. Ahora, ¿cómo se da el proceso creativo? En nuestra mente consciente, nosotros elegimos nuestros pensamientos. Es decir, tu mente consciente tiene capacidad de elegir. Tiene capacidad de elegir, es decir, ahí está tu libre albedrío. Tú decides qué pensamientos eh, permites que se asienten en tu mente. Tú eliges tus pensamientos.
Luego, tus pensamientos generan sentimientos y emociones, causan sentimientos y emociones en la parte emocional, en la mente subconsciente. Y esos sentimientos y emociones se expresan en el cuerpo, perdón, esos pensamientos se expresan en el cuerpo en forma de emociones. Por eso se dice que los pensamientos son el lenguaje de tu mente y las emociones es la respuesta de tu cuerpo ante esos pensamientos, es el lenguaje del cuerpo. Ante un pensamiento positivo, tú te sientes bien, es decir, lo sientes en tu cuerpo, esa energía. Bueno, olvidé comentar qué dijo el físico cuántico acerca de los pensamientos, solamente les dije lo que afirmó el neurocientífico. El físico cuántico dijo, los pensamientos son frecuencias electromagnéticas que estamos enviando permanentemente al campo cuántico. Entonces, los pensamientos causan sentimientos y emociones en tu cuerpo reacciona a tus pensamientos. Por eso, pensamiento y emoción van de la mano. Si te sientes mal, es porque tu mente ha generado un pensamiento negativo. Te sientes bien, es porque tu mente está generando pensamientos positivos. ¿Y quién decide, quién elige qué pensamientos generar? Tú mismo. Tú eres el responsable. Tú eliges tus pensamientos con tu libre albedrío, con tu mente consciente. Y bueno, esos pensamientos y emociones generan tus acciones, son los responsables de tus decisiones, de tus acciones y obviamente, por lo tanto, de tus resultados. Al final de cuentas, pues, somos lo que pensamos, atraemos a nuestra vida lo que sentimos y creamos lo que imaginamos. Es decir, toda creación comienza siempre desde el lado espiritual. Dependiendo de los pensamientos que tú estás permitiendo que se generen en tu mente, esos pensamientos, como son frecuencias electromagnéticas que las envías al campo cuántico y ese campo cuántico te responde, por eso atraes a tu vida personas, acontecimientos, situaciones que van alineados, acordes con tus pensamientos y con tus emociones. Esto es la ley de la vibración, la ley de la atracción, está centrada en que todo es energía en este universo. Hasta tus propios pensamientos son frecuencias electromagnéticas, es decir, son energía. Y al final de cuentas, terminamos creando eso que nosotros imaginamos. Ahora, para ir profundizando un poquito en el tema del cerebro, para que entiendas mejor lo que es el cerebro, este neurocientífico estadounidense, el doctor McLean, siempre batallo para pronunciar su nombre, para entender pues este proceso maravilloso de este órgano que es el cerebro, debemos conocer, aunque sea por encimita, aunque sea someramente, cómo está subdividido y cuáles son las funciones principales de cada parte de nuestro cerebro. La base de esta teoría que te voy a compartir, te decía, es del doctor Paul McLean, fue un médico y un neurocientífico norteamericano que vivió allá por entre 1913 y el 2007. Él habla de que tenemos como tres capas o tres cerebros. El primero de ellos lo ubicas ahí en rosa, se llama cerebro reptiliano o es el cerebro de la supervivencia. Es el primer cerebro que surgió desde que existen los cerebros en el mundo. Es el cerebro más primitivo, es el que compartimos los seres humanos con todos los demás animales, con los cocodrilos, con las víboras, con las esponjas, con las moscas, con todos. Todos tenemos este cerebro reptiliano. Si tú quieres matar una mosca, por ejemplo, la mosca percibe tu mano, el matamoscas, y inmediatamente vuela, se quita de ahí. ¿Por qué? Porque su cerebro reptiliano la quita del peligro. Es el cerebro, por eso se llama el cerebro de la supervivencia. Obviamente las moscas no tienen cerebro límbico ni tienen cerebro desarrollado como nosotros, pero tienen cerebro reptiliano. Entonces, el cerebro reptiliano es el más primitivo. ¿Cuándo surgió el cerebro reptiliano? Surgió hace aproximadamente 500 millones de años.
Me decía, es la parte que nos advierte del peligro y pone en funcionamiento una serie de sustancias químicas como la adrenalina y el cortisol que potencian nuestras capacidades de defensa. 500 millones de años, cerebro reptiliano. Luego viene el cerebro límbico. También se le llama cerebro mamífero porque es el que compartimos con los mamíferos. Está situado precisamente ahí donde lo ves en color naranja, se le llama el sistema límbico. Gracias a esta área del cerebro podemos sentir precisamente las emociones, es el cerebro emocional, sentir las emociones y transmitir precisamente al mundo lo que nosotros sentimos. Se llama cerebro mamífero, te decía, porque lo compartimos con los mamíferos. Los mamíferos sienten emociones, algunas aves también. Por eso tú ves, por ejemplo, que cuando una vaca pare un becerrito, inmediatamente lo empieza a lamer, lo empieza como a acariciar. Es instintivo, pero precisamente proviene de la vaca, siente la emoción de haber parido esa cría. O sea, su cerebro emocional la impulsa a que la ama a esa cría, que le dé de mamar, etcétera, que la cuide, que la proteja. Acércate a una vaca recién parida y verás como a quererle robar su becerrito y lo va a defender, o cualquier otro mamífero, un gato, un perro, etcétera, un caballo, etcétera. Entonces, al resto de los animales que no son mamíferos, les basta con este primer cerebro para luchar y para huir, para sobrevivir, luchar del peligro. Fíjate que al nacer nosotros, los seres humanos, nos es suficiente con estos dos cerebros, ya que gracias a ellos sobrevivimos y transmitimos a nuestras figuras de apego, nuestras figuras de autoridad, pues nuestras emociones. Nos es suficiente con el cerebro límbico y el cerebro, este, cerebro reptiliano. Cerebro límbico tiene 200 200,000 años, más o menos. Primero decíamos 500,000, creo que les dije 500 millones, son 500,000, perdón. Cerebro reptiliano, 500 millones de años. Cerebro límbico, 200 millones de años. Y luego viene el neocórtex. El neocórtex, ese que ves en verde ahí, ese se llama cerebro neomamífero o cerebro pensante. Es el que nos hace verdaderamente humanos. Gracias a esta parte desarrollada de nuestro cerebro, podemos pensar, podemos reflexionar, gracias a ella podemos comunicarnos y hablar, tener un lenguaje fluido, compartimos lo que nos sucede, podemos utilizar la lógica, creamos las expresiones culturales, solamente el hombre crea cultura. ¿Por qué? Porque contamos con esa parte más desarrollada de nuestro cerebro. Es decir, desarrollamos a través de esta parte del cerebro la función cognitiva. Y este cerebro apenas tiene 100,000 años, desde que apareció más o menos el Homo sapiens sobre la Tierra. Y bueno, en esta parte de nuestro cerebro hay una pequeña porción este cerebro pensante, aquí se inserta un área sumamente importante que se denomina corteza prefrontal. Corteza prefrontal. Y te decía, pon mucha atención porque más adelante vamos a hablar, es ahí precisamente en la corteza prefrontal la que se ve mayormente afectada por el abuso de las pantallas. Vamos a entrar más de lleno a ver cómo afecta a nuestro cerebro y por lo tanto a nuestra mente el mundo digital. Debes saber, en primer lugar, y esto es muy importante, quiero que pongas muchísima atención aquí. Primero que tenemos que conocer, qué saber y qué aprender es que nuestro cerebro funciona mediante una muy complicadísima red de circuitos que se intercomunican entre sí mediante impulsos nerviosos. También ahí funcionan unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Son los que se encargan, estas sustancias, de transmitir la información
a las distintas áreas del cerebro e incluso al cuerpo. En nuestra actividad cerebral, precisamente destacan dos hormonas o dos neurotransmisores. Uno de ellos es el cortisol. Ahorita vamos a hablar ampliamente de él. Cuando hablemos del estrés también vamos a hablar de él. Una de ellas es el cortisol y la otra hormona se llama la dopamina. El cortisol es precisamente la hormona del estrés y la dopamina es una de las hormonas de la felicidad. Y ambas hormonas o neurotransmisores juegan un papel determinante, importantísimo en la interacción que nosotros tenemos, que tiene nuestro cerebro con ese mundo digital, con esa famosa tríada digital que son las pantallas. Déjame decirte, para tu conocimiento, porque es muy importante también, que esta hormona del cortisol es una hormona cíclica. Baja muchísimo durante la noche para que podamos dormirnos y tiene su pico más alto por las mañanas para que podamos activarnos. Esta sustancia se activa precisamente cuando percibimos una amenaza y nos permite precisamente que se fortalezcan aquellas funciones de nuestro organismo, nuestros sistemas, que nos permitan huir o luchar contra un peligro. También esta hormona obviamente funciona en los animales, ya que es activado precisamente esta hormona desde el cerebro primitivo, o el cerebro eh, primitivo, cerebro reptil. En el caso del cerebro humano, sucede algo muy importante que es importante destacar en este momento. Tu cuerpo y tu cerebro no distinguen entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Es decir, esta hormona se activa lo mismo cuando tú te enfrentas con un peligro real, como puede ser un delincuente que te va persiguiendo con un cuchillo en mano. Funciona igual si ese delincuente te va persiguiendo que si tú te pones a pensar que te va persiguiendo un delincuente. Es decir, cerebro y mente no distinguen entre la realidad y la imaginación, entre lo real y lo imaginario. Y hay muchos ejemplos que tú puedes tener, muchísimos ejemplos. Y el ejemplo más claro y más contundente es, por ejemplo, en el tema de la función sexual. ¿Por qué se activan las funciones sexuales, tanto femeninas como masculinas, solamente con la imaginación? Precisamente por esto, porque tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Cuando tú percibes un peligro real, se activa el cortisol y se genera también adrenalina en tu cuerpo. Pero eso es un punto importante a entender y aquí precisamente está el verdadero problema. El cortisol se activa pues cuando nos informan de una situación de peligro o cuando la, nosotros la imaginamos o cuando realmente es una amenaza real. Y aquí hay un dato que vale mucho la pena destacar. Fíjate nomás, el 91% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren. El problema es que nuestra mente y nuestro cuerpo los perciben como reales, es decir, que pueden ocurrir. Por eso, si eres madre de familia, seguramente te has preocupado y has sentido cortisol y adrenalina en tu cuerpo cuando sale tu hijo, tu hija de parranda o a una fiesta y te empiezas a imaginar que lo pueden asaltar, que se puede drogar, etcétera, etcétera, que puede tener un accidente. Con solo imaginar se generan todas estas sustancias. Por eso el 91% de las cosas que nos preocupan nos afectan, pero no ocurren. El problema es que nuestro cuerpo y nuestra mente los perciben como reales, es decir, que pueden ocurrir. Y al preocuparnos por algo que percibimos como probable que nos ocurra, surge el miedo. Y entonces nuestro cerebro genera precisamente el cortisol y la adrenalina.
Entonces, el cortisol, déjame decirte que en dosis excesivas y por periodos prolongados de tiempo es una hormona que afecta mucho el desequilibrio de nuestro organismo, tanto físico como mental y emocional. Y obviamente nos enferma muchísimo. Cuando nos vemos intoxicados por esta sustancia del cortisol, hay muchos efectos colaterales que los vamos a ver en la clase que veamos precisamente los efectos que causa el cortisol en los momentos de estrés. Ahora, ¿cómo podemos bajar el cortisol? ¿Cuáles son las vías de escape? Es la pregunta precisamente que permanentemente se hacen los neurocientíficos. Y aquí precisamente es donde entran los efectos de la pantalla. La pantalla nos alivia momentáneamente a través de gratificaciones instantáneas, lo que ocasiona pues el uso de la pantalla, llámese Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, videojuegos o lo que sea, es que alivia momentáneamente ese dolor, esa preocupación, ese estrés. Por eso tú ves, por ejemplo, en las filas, en los bancos o en tiendas de autoservicio, todo el mundo está pegado al celular. Se alivia momentáneamente la pantalla. El problema es que funciona, como te decía, a base de gratificaciones instantáneas. ¿Quieres comida, por ejemplo? Inmediatamente activas tu pantalla de tu celular, pides hablas por teléfono, activas una aplicación, pides un Uber Eats o un Rappi y, y la pides y al instante tienes ahí la comida en la puerta de tu casa. O te apetece comprar algo, te metes a Mercado Libre, te metes a Amazon y con un clic ya otro día tienes en tu casa lo que pediste, tu vestido, tu libro, tu licuadora, lo que sea, lo que compres por internet, eh, lo tienes al instante. Es decir, la pantalla nos resuelve, entre comillas, mucho la vida, pero como te decía ahorita, nos llena de estrés y el problema son las gratificaciones instantáneas. Sientes ansiedad y con un solo clic, por ejemplo, puedes acceder a ver pornografía y eso alivia momentáneamente el estrés a algunas personas. Y aquí es donde entra precisamente en juego la otra hormona de la que te hablaba, la hormona de la dopamina, que está implicada precisamente en las conductas adictivas, ya que es la causante de las sensaciones placenteras. Es por esto, por el efecto de esta hormona precisamente, por lo que nos hemos vuelto drogodependientes emocionales de las pantallas. Te reitero, gracias a los efectos de la dopamina, nos hemos vuelto drogodependientes emocionales de las pantallas. Y fíjate, el cofundador de Facebook, Tim Parker, no le quedó más remedio que reconocer en un congreso médico que se desarrolló por allá en Filadelfia que habían creado Facebook para crear adictos. Los grandes empresarios de la era digital, como todas las empresas que manejan las redes sociales, han entendido muy bien esta necesidad que tenemos como seres humanos eh, de sentirnos queridos, de sentirnos reconocidos, porque nada mueve más al ser humano que sentirnos halagados en nuestro ego. Es por eso que crearon el botón de like en Facebook, lo reconoció Tim Parker, para convertirnos en adictos. Y seguramente a ti te ha pasado. Cuando tú posteas una foto, al rato estás desbloqueando tu celular para ver quién te puso like en esa foto. Y cuando te ponen un like, un me gusta, un comentario positivo, se genera el efecto de la dopamina. Te sientes bien. La dopamina es la hormona de la felicidad. Como cuando te tomas un buen trago o cuando comes un alimento suculento, cuando tienes relaciones sexuales, todo lo que te causa placer es efecto de la dopamina en tu cerebro. Y lo mismo ocurre cuando tú consumes una droga
que cuando estás pegado con las pantallas. Por eso nos convertimos en drogodependientes emocionales. Por eso, fíjense, en el corazón de Silicon Valley, allá en California, están los laboratorios, están las grandes empresas digitales, está la sede de las empresas digitales, y más que tener programadores, que tener ingenieros en electrónica, estas empresas tienen un ejército de neurocientíficos especializados buscando siempre cómo modernizar estos sistemas para atrapar más nuestra atención. Así fue creado pues el botón de like en Facebook. Cada vez que tú posteas una foto, pues recibes un me gusta o un comentario favorable, sientes una gratificación instantánea que es producto de esa pantalla y te alivia gracias al efecto de la dopamina. A la gratificación instantánea y pasajera que nos proporciona la pantalla o las pantallas, subyace precisamente, como te decía, el efecto de la dopamina. Cada me gusta, cada comentario positivo que tú recibes en una red social, es como si tu cerebro recibiera una inyección de dopamina. Y la dopamina no es mala, es una hormona maravillosa. Te decía, es una de las 4 hormonas de la felicidad, del placer. Las otras son la oxitocina, las endorfinas y la serotonina. Pero quédate con el nombre de la dopamina. Y se activa esta hormona en forma muy particular. Por ejemplo, cuando tú planeas un viaje, por ejemplo, de placer con tu familia, suponiendo que planeas ir a San Carlos, por ejemplo, y planeas que te vas a pasear en un yate y empiezas a contratar los, perdón, los servicios del yate, que te vas a comer unos mariscos sabrosos por ahí en un restaurante o en el yate, que te vas a tomar unos buenos vinos. Desde que empiezas a pensar y a planear ese viaje, empieza a subir el efecto de la dopamina. Es decir, te empiezas a sentir bien. ¿Y por qué te sientes bien? Por ese neurotransmisor que se llama dopamina, que se empieza a elevar, empieza a subir, pues. Pero cuando alcanza su pico, pues cuando estás en el yate, cuando te has tomado algunos copas de vino, cuando te has comido una mariscada sabrosa o cuando has tenido sexo, por ejemplo. Entonces, todos estos son efectos de la dopamina. La dopamina sube en esos momentos picos, pero luego, si dejas de consumir esa bebida o esa comida, tu mismo cerebro te pide más. Por eso es igual que las drogas, por eso nos convertimos en drogodependientes emocionales. Por eso la dopamina es la hormona de las adicciones. Dejas de consumir cerveza y quieres más, efecto dopamina. Pero también se activa cuando ves una buena película, con los videojuegos, te decía, con el alcohol, con las drogas, con la pornografía y por supuesto cuando interactuamos con las pantallas. Funciona ante todo aquello que nos causa placer, pues esta hormona, aunque sea momentáneamente. También funciona, como te decía, cuando recibimos un comentario positivo o un like en las redes sociales. La pantalla, pues, fue diseñada para ser adictiva. Por eso que nos hemos convertido en adictos vibrantes a la pantalla. Y hoy, déjame decirte que los psiquiatras tratan la adicción a las pantallas con los mismos medicamentos y con las mismas terapias que se utilizan para los drogadictos, para los cocainómanos, para los marihuanos, etcétera. Las mismas medicamentos y las mismas terapias se usan para unos y para otros. Y eso seguramente te estarás preguntando, ¿y por qué? Bueno, porque son los mismos circuitos cerebrales los que se estimulan y estimulan los mismos centros neuronales, tanto una droga como una adicción a la pantalla. Entonces, nos hemos transformado, pues sin saberlo, sin conocerlo. Por eso es importante conocer esta información. Nos hemos transformado en adictos
a experiencias vibrantes, a la novedad de la pantalla, porque siempre, siempre hay algo nuevo en la pantalla. Cada vez que tú entras a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, a lo que sea, siempre te vas a encontrar algo nuevo. La mayoría de las personas, fíjate, y aquí hay un problema gravísimo. O sea, nos hemos vuelto tan adictos, tan vibrantes de las pantallas, que ¿qué es lo que hace? Yo te lo preguntaría y pregúntatelo si tú lo haces. La mayoría de las personas nomás despiertan. ¿Qué hacen? Toman su celular. Lo primero que hacen es revisar si no tienen por ahí notificaciones de WhatsApp. No tienen ninguna notificación. Algunos se preocupan. Dicen, ¿cómo es posible que nadie durante la noche, durante toda esta mañana, me haya mandado un mensaje? ¿Será posible? No es posible. Y se preocupan. Incluso algunos, este, en el colmo de los casos, se meten eh, a averiguar o se ponen a averiguar si no se habrá caído WhatsApp a nivel internacional, a nivel mundial, por qué no le llegan mensajes, o reinician su celular, se meten a revisar en internet si acaso no se ha caído la red, porque nos hemos habituado pues a recibir permanentemente mensajes y emociones no, momentáneamente. Es decir, nos han programado estos genios digitales para ser emocionalmente dependientes de mensajes que llegan a través de la pantalla. Hemos perdido, pues, el sentido de la vida por sensaciones momentáneas. Y esto es verdaderamente grave. Una vida sin sentido no vale la pena vivirla. Es la lógica conclusión a la que llegan los suicidas. Y ojo, 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 mucho ojo con esto, ¿eh? Los empresarios digitales se dieron cuenta precisamente pues de la vulnerabilidad del ser humano y de la necesidad que tenemos de recibir gratificaciones instantáneas vía mensajes virtuales. ¿Quién descubrió esto? Bueno, los descubrieron esos genios digitales, esos neurocientíficos especializados que tienen allá en Silicon Valley. Sí, Jorge, dime. Y el cerebro eh, mejor dicho, la mente es la actividad del cerebro, pero si la mente se activa es porque el cerebro produce dos hormonas que tienden a equilibrar la actividad de la mente. ¿No es así? No, no porque el cerebro actúa después de que lo primero se genera un pensamiento o se genera una interacción con el mundo real, y una vez que tú percibes con tu mente, el cerebro es cuando acciona, es decir, las sustancias neuroquímicas o todos los componentes eh, neuroquímicos que se generan en el cerebro o en otras partes de nuestro cuerpo son provocados precisamente por los pensamientos o por las interacciones que tenemos eh, con el medio ambiente, ¿no? Cuando tú ves una película, cuando tú estás viendo un accidente, cuando por tus ojos entra información, pues tienes contacto con el mundo exterior. Entonces, no se equilibran porque van por vías neurales diferentes, es decir, son hormonas diferentes, pues son, se activan ante situaciones diferentes, no hay un equilibrio entre el cortisol y la dopamina. No sé si eso es lo que me... Entonces, entonces la dopamina no controla el cortisol. No, no, alivia momentáneamente el dolor, el uso de las pantallas precisamente por el efecto de la dopamina, pero eh, es lo que ocurre pues cuando tomamos, por ejemplo, una droga, sí te puede aliviar momentáneamente el dolor o te saca de la situación estresante, por ejemplo, o te hace que te olvides de algún problema, etcétera, pero es momentáneo, pues, es momentáneo. Por eso el efecto pues dura dependiendo de cada persona, pero y dependiendo de las dosis, por supuesto, pero
No hay una relación pues directa entre una y la otra. Y lo que les decía, más importante, que han secuestrado pues nuestra atención, estos genios digitales secuestraron nuestra atención, y al secuestrar nuestra atención, pues este, hoy la economía mundial gira precisamente la rueda que hace que se mueva la economía mundial. Ya no son, ni siquiera son las drogas, ya no es el petróleo, ya no es el oro, es la atención. Todo el mundo está peleando por tu atención. Quien logra captar tu atención, logra atraparte y logra modificar tu comportamiento y logra venderte, por ejemplo. Cuando tú ves un anuncio que atrapa tu atención, si atraparon tu atención en los primeros segundos y tú te quedaste y viste ese anuncio, ya te fregaste, porque es muy probable que tú compres eso que te están vendiendo. Por eso secuestran nuestra atención. Por eso hoy todas las empresas lo que pelean es tu atención. Eh, Han terminado, pues, al final de cuentas, por secuestrar nuestra atención, y es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos que dominarlos. En un mundo digitalizado se han reducido muchísimo el espacio y el tiempo. Todo lo queremos al instante, como les decía ahorita, y lo podemos conseguir: comida, ropa, electrodomésticos, drogas, lo que quieras, lo puedes conseguir al instante. Y todas estas acciones secuestran de alguna manera nuestra atención y nos roban nuestra energía creadora. Y como les decía, allá donde pones tu atención, pues allá está tu energía. Por eso, por eso drenan nuestra energía sin saberlo, sin conocerlo. Y todo ocurre pues en el mundo virtual de las pantallas. Nuestros tiempos se consumen momento a momento en acciones a veces inútiles y poco, a veces pues poco productivas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las afectaciones que hace o que produce el abuso de las pantallas a esa parte importantísima, está señalada en verde ahí en ese cerebro, que es la corteza prefrontal? ¿Cuáles son las afectaciones principales? Es muy importante entender esta parte porque es la parte que se ve más afectada con precisamente con el abuso de las pantallas, la corteza prefrontal. ¿Y cuáles son las funciones principales? Bueno, ni más ni menos que tu atención. Es gracias a la corteza prefrontal, tú puedes fijar tu atención, tú te puedes concentrar en algo. Ahí está precisamente la función de la resolución de problemas. También regula el control de impulsos, sentimientos y emociones. O sea, todas estas funciones son funciones de tu corteza prefrontal, de la parte más desarrollada de tu cerebro. Y al afectarse estas funciones, pues obviamente se atrofian las facultades intelectuales. ¿Cuáles son tus facultades intelectuales? Tu percepción, tu intuición, tu imaginación, tu memoria, tu voluntad y tu razón. Yo les preguntaría ahorita, para ratificar cómo está afectando a la memoria, por ejemplo, por decir una de las facultades intelectuales, les preguntaría, ¿quién de ustedes tiene mejor memoria desde que usa, por ejemplo, Wikipedia? ¿O cuántos números de teléfonos celulares se saben de memoria? O sea, pregúntenselo y seguramente la respuesta va a ser, pues antes yo me sabía 10 números de teléfono, números telefónicos, cuando no existían los celulares, cuando existían los teléfonos fijos de casa solamente, sabíamos 10, al menos 10 números de teléfono. Ahora pregúntate cuántos números te sabes. Todos se lo hemos dejado a la memoria de nuestra computadora y de nuestro celular. Y hay un principio que lo estudiaron mucho los autores de la teoría de la evolución, es que aquel órgano que no se desarrolla, que no se ejercita, termina por mermar, termina por atrofiarse y eventualmente puede terminar en morir.
Y así podemos hablar de todas las facultades intelectuales, nuestra percepción, nuestra intuición. Imagínense, para poder, para que tu intuición funcione bien y puedas escuchar esa inteligencia del corazón, esa voz interior, se necesita silencio. No hay silencio en el mundo actual, hay ruido por todos lados. Y al hablar de ruido, no solamente hablamos del ruido ese de sonidos, hay ruido visual, hay ruido ambiental, hay ruido mediático, hay mucho ruido. O sea, es muy difícil concentrarse y estar con nosotros mismos, al menos que conozcamos ciertas herramientas para poder escapar de esta trampa mortal que son las redes sociales y las pantallas digitales. La capacidad de pensar se está mermando muchísimo. La voluntad, esa capacidad de enfocarte, es, esa capacidad de posponer las recompensas, se ve severamente afectada. Eh, Mientras menos se desarrolla esta parte de la corteza prefrontal, pues menos se desarrollan sus facultades intelectuales. Y mientras más afectación tienen esta parte por el abuso de las pantallas, pues más afectación tienen las, se atrofian las facultades intelectuales. Ahora, aquí es interesante entender cómo es que madura la corteza prefrontal. ¿Cómo madura la corteza prefrontal? Bueno, madura cuando un niño nace, cuando un bebé nace, nace sin la parte de la mente consciente desarrollada, es decir, sin su corteza prefrontal desarrollada, está en pañales, podemos decir. Y en los primeros años de vida, lo que ocurre es que las figuras de autoridad, las figuras que nos crían, nuestros padres, nuestros maestros, los sacerdotes, nuestros hermanos mayores, pues van, van dándonos toda clase de imágenes, toda clase de creencias y toda clase de ideas, de información que va a dar directamente a nuestra mente subconsciente, a nuestra mente subconsciente. Y ahí es cuando se forman precisamente los hábitos, los condicionamientos y los paradigmas. ¿Por qué? Porque tu corteza prefrontal no está todavía bien desarrollada, no está bien desarrollada. Eh, ¿Cómo se activa la corteza prefrontal de un niño? Fíjate, cuando tú le das a un niño un celular, cuando está pequeño, los primeros años de vida, eh, los celulares, un niño se activa su atención con tres elementos fundamentales, con luz, con sonido y con movimiento. Y eso seguramente lo han experimentado las madres, las señoras que están con nosotros aquí, que seguramente tienen hijos. Y cuando estaba el niño pequeño, le hacías una sonaja y captaba su atención. O cuando iba pasando enfrente de su cuna, la madre volteaba, era capaz de voltear. ¿Por qué? Porque con luz, con sonido y con movimiento es como se activa la atención de un niño. ¿Qué cosa es lo que contienen las pantallas? Precisamente luz, sonido y movimiento. Es por ello, es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se le dé un celular a un niño menor de 3 años de vida por lo menos. ¿Y qué es lo primero que hacen hoy los padres en la vida moderna? En lugar del chupón que nos daban a nosotros de plástico, que tampoco era tan bueno, también es malo, pues, o sea, nos fregaba todas las encías, todos los dientes, ahora le dan el chupón electrónico. Entonces, le dan ese chupón electrónico. Entonces, las pantallas activan esa corteza prefrontal de afuera hacia adentro, es decir, eh, con luz, con sonido y con movimiento. Y una hiperestimulación de las pantallas afecta definitivamente la corteza prefrontal de ese niño. Por eso es tan delicado y es tan irresponsable de parte de los padres darle un celular a un niño, un bebé de 2, 3 años. Entonces, sentidos y facultades intelectuales que
están conectados a nuestra mente a través de esas pequeñas antenitas, son severamente afectadas por el abuso de las pantallas en la era digital. Por eso llamamos a la era digital la era de la deshumanización y la era de la robotización. ¿Cuáles son las consecuencias que ocasiona, que están ocurriendo? Los neurocientíficos han descubierto una nueva enfermedad que se llama demencia digital, que es toda esa afectación que están haciendo el abuso de las pantallas a la corteza prefrontal, pues nos hacen perder la concentración, la capacidad de razonar, de resolver problemas, de poner atención, nuestra voluntad, etcétera. Entonces, a eso, al mermar tus facultades intelectuales, a esa enfermedad, los médicos la han catalogado como demencia digital. También han descubierto y han investigado y han llegado a la conclusión que se han incrementado muchísimo los famosos trastornos por déficit de atención por hiperactividad. Es el TDAH famoso de los niños, que también les pega a los adolescentes y a veces incluso hasta los adultos. También, y ojo para esto para nosotros que somos adultos ya, se está incrementando muchísimo los casos de Alzheimer por el abuso de las pantallas. La causa, la causa está muy clara, hiperestimulación por abuso de las pantallas. Voy a aprovechar la oportunidad para darles un comercial. Les recomiendo muchísimo que vean este documental en Netflix. Se llama El dilema de las redes sociales. Está en Netflix. Véanlo, vayan a verlo. Va a ser un complemento muy importante de esta clase. Y esa es una de las primeras tareas que les voy a dejar. Que vean este documental y que me hagan un pequeño resumen de lo que vieron de este documental y lo comentamos la próxima clase. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no podemos tirar a la basura los instrumentos digitales, pero eso es precisamente lo que vamos a aprender en la clase número 2. La clase número 2 les voy a comentar o vamos a entrar precisamente a ver qué es lo que podemos hacer para, este, para poder eh, mantener el control mental en la era digital. Quiero cerrar esta clase con una frase para pensar de Douglas Rushkoff, que es un escritor y un periodista y un gran profesor de cultura virtual estadounidense. Dice, la tecnología está convirtiendo a las personas en dispositivos que responden a estímulos en lugar de seres pensantes. Es decir, nos está robotizando. Estamos perdiendo la capacidad de pensar, lo que nos hace verdaderamente humanos. Lo estamos perdiendo por el abuso de las tecnologías. Yo les agradezco muchísimo su atención eh, en esta clase. Espero que la información que les he compartido les sirva para conocer y para entender, para saber qué es lo que ocurre precisamente en tu cerebro y en tu mente y eh, encender un foquito de alarma, pero no quedarse precisamente ahí. Vamos en la siguiente clase a ver cómo podemos resolver estos dilemas y cómo podemos mantener pues la vitalidad, el control mental en esta era digital.